Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan lluvioso y complicado para moverse en esta ciudad. Eh, es para mí un honor, en nombre del Ateneo Español de México, darles la más cordial bienvenida a esta tercera sesión conmemorativa del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, en el marco del coloquio de la Guerra al Refugio, Memoria e Historia Compartida México-España, organizado por el Seminario de la Historia del Tiempo Presente en coordinación con este Ateneo. Nos reunimos nuevamente para reflexionar sobre un acontecimiento que marcó la historia de España, de México y del mundo, y cuyas consecuencias siguen formando parte de nuestra memoria colectiva. Para el Ateneo Español de México, hablar de la guerra civil, de la República y del exilio no es ya únicamente mirar hacia el pasado, es también reconocer el origen de nuestra propia institución, su legado y su vigencia en el contexto del mundo actual. Celebramos especialmente la participación hoy de Cecilia Sandoval, de Joseba Buch y de Antonio Cazorla, a quienes agradecemos su generosidad y disposición para compartir sus conocimientos y reflexiones con nosotros. Quiero también expresar nuestro profundo agradecimiento a las instituciones que han hecho posible este encuentro, que son la Dirección de Estudios Históricos del INAH, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la Universidad Iberoamericana, al Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura, gracias al apoyo que nos dio para poder hacer actividades este año con el FONCA, cuya colaboración y compromiso ha sido fundamentales para construir este espacio de reflexión y diálogo. Asimismo, agradecemos el apoyo del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales que contribuye a hacer posible iniciativas como esta dedicadas a la investigación, la reflexión y la preservación de nuestra memoria histórica compartida. A los 90 años del inicio de aquel conflicto, mantener abiertos estos espacios de diálogo y análisis resulta más necesario que nunca. La historia nos permite comprender nuestro presente y nos recuerda la importancia de defender los valores democráticos, la libertad, la justicia y los derechos humanos. Que este encuentro sea también una oportunidad para seguir construyendo una memoria entendida, no como un archivo inmóvil, sino como la reafirmación de nuestro compromiso con el presente y con las nuevas generaciones. No queremos dejar de agradecer también a la UNED por brindarnos generosamente este espacio y por acompañarnos en la realización de estas actividades. Yo quisiera simplemente mencionar que, por supuesto, los 90 años del inicio de la guerra civil, en la situación política que se encuentra España ahora es emblemático, ¿no? Con el crecimiento de las derechas, pues es un espacio que me parece que se está atendiendo poco allá en la parte de reflexión, de análisis, ¿no? Yo acabo de estar hace unas semanas y se toca poco en la calle. No sé si quizás a nivel académico haya más discusión sobre el tema, pero creo que es muy importante. Y por supuesto para nosotros como descendientes del exilio es una obligación, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que será una sesión muy entretenida con el Museo Virtual de la Guerra Civil y con las ponencias de nuestros amigos. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Ahora vamos a tener la presentación del Museo Virtual de la Guerra Civil. Este museo tiene su base en Canadá y para presentarlo está con nosotros en vía remota el doctor Antonio Cazorla Sánchez. Él es doctor en Historia por la Universidad de Granada, catedrático de Historia de Europa de la Trent University. En 2002 fue galardonado con el Premio a la Investigación Distinguida por la misma universidad.
Fue elegido Fellow of the Royal Society of Canada en 2023. Felipe VI le otorgó la condecoración del Comendador de la Orden de Isabel la Católica en 2024. Tiene además otros 5 galardones de la Trent University por su investigación. Ha escrito libros como Global Spanish Civil War y Los pueblos de Franco, mito e historia de la colonización agraria en España del 39 al 75, entre otras publicaciones. Es cofundador del Museo Virtual de la Guerra Civil Española, junto con Adrián Schubert en 2022, y ha sido asesor histórico en series documentales como España siglo XX en color y Cuánta guerra. Pues bienvenido, Antonio. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Entiendo que tengo unos 10 minutos aproximadamente, ¿correcto? No, pues puedes extenderte un poco más si gustas. Digo. Bien, vale. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor hablar con nuestros amigos mexicanos. Y bueno, voy a empezar por un dato. Hoy he revisado las estadísticas del museo y si puedo, un momentito, voy a ver si lo hago bien. Compartir. Voy a compartir. A ver, pantalla. My trend. No sé si puedo. A ver. Aquí está. ¿Se ve bien esto? ¿Se ve bien esto? ¿Hola? Sí, se ve bien. Muy bien. Pues estos son los visitantes del museo desde que abrió en septiembre del año 22. Y como ustedes pueden ver, aparte de algunos momentos puntuales, cuando salió en la prensa nacional e internacional, el museo ha seguido una línea ascendente. Ahora mismo, yo creo que hoy hemos pasado de los 450.000 visitantes únicos, ¿vale? Da una idea, yo creo, bastante buena de la importancia creciente de este proyecto. Bueno, ¿de dónde viene este proyecto y por qué lo hemos hecho? Pues voy a ver si puedo compartir otras imágenes. ¿Se ve bien la imagen que estoy poniendo ahora del museo? No, ahora no se ve ninguna imagen. Ah, bueno, no importa. Voy a verlo. Vamos a ver. Debería ser esta, ¿verdad? Sí, ahora sí se está cargando, ya se ve. Este museo empieza a concebirse en el año 16. Es un proyecto de mi colega y buen amigo Adrián Schubert, que por desgracia no puede estar hoy aquí, es su cumpleaños. Y nosotros empezamos una reflexión que nos va a llevar bastante tiempo sobre cuál es la situación de la historia pública en España de la Guerra Civil. La conclusión yo creo que se puede dejar en una frase o dos. Muy mala, muy poco. En España, como ustedes seguramente saben, no hay un museo dedicado a la Guerra Civil Española, un museo físico. Hay museos en los que se trata la Guerra Civil Española, pero siempre de una manera parcial, dentro de otro contexto, dentro de otra colección, dentro de otra narrativa. Es decir, no hay ningún museo dedicado exclusivamente a la Guerra Civil Española. Y voy a decir algo más. Esa era la situación en el año 16 y esa sigue siendo la situación en el año 26. Y comentando las palabras de Joseba hace un momento, de que en España ahora mismo no se habla del 90 aniversario de la Guerra Civil. Bueno, yo sí estoy publicando artículos en la prensa, pero es verdad, se habla poco. Y eso me temo que ha sido una decisión del gobierno. El gobierno, el año pasado, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, gastó mucho dinero en hacer un proyecto llamado España 50 años en libertad, que básicamente era conmemorar los 50 años del fallecimiento del dictador Franco. Bueno, pues no se ha hecho nada, nada, prácticamente, sobre los 90 años de la Guerra Civil. ¿Por qué esa decisión? No lo sé. El dinero se ha ido a celebrar otra cosa o a conmemorar otra cosa, pero no a conmemorar la Guerra Civil.
En todo caso, esa decisión coincide con una tendencia que sigue manteniéndose en España. Es decir, desde que llegó el actual gobierno al poder en el año 18, y somos ya 8 años después, no se ha conseguido hacer nada significativo en términos de historia pública. Se han hecho muchas cosas, por ejemplo, con las fosas comunes, no cabe duda. Se ha pasado legislación bastante importante, tampoco me cabe ninguna duda. Pero en cuestiones de museo, el balance es desolador. A esto ha contribuido, por supuesto, el boicot tradicional de la derecha a cualquier tipo de iniciativa. Pongo otro ejemplo. En la ciudad de Teruel se lleva ya muchos años construyendo un museo de la batalla de Teruel, que también iba a ser museo de la Guerra Civil. El edificio está listo. El informe de cómo debe ser el museo lo hicieron 2 colegas muy estimados, muy preparados. Y duerme el sueño de los justos. Yo hace una semana, cuando la vicepresidenta conservadora de Aragón hizo unas declaraciones públicas en las que decía que el informe tenía graves deficiencias, le escribí a esta señora, que se llama Mar Vaquero, y le pregunté directamente cuáles eran las graves deficiencias, quién había decidido, qué especialistas habían decidido cuáles eran las graves deficiencias y qué se iba a hacer. Recibí una respuesta que, permítanme ustedes, a mí no me gusta calificar a la gente de tipo moral, pero me pareció una mentira, porque rectificaron y dijeron que las deficiencias eran en el edificio, lo cual es exactamente lo contrario de lo que dijo en la rueda de prensa. Eso quiere decir, sencillamente, que la coalición del Partido Popular con Vox en Aragón ha decidido meter el proyecto del museo en un cajón y no se va a hacer por ahora. Y me temo que si se hace, va a ser una aberración. Si estos señores son quienes van a dirigir el proyecto. En resumen, hemos perdido 10 años para un proyecto de historia pública coherente. Y cuando lleguen los conservadores al poder, que es lo más probable en las próximas elecciones el año que viene, vamos a perder 4, 8 años más. Y bueno, ya no sé dónde nos vamos a meter en términos de cronología. Como mi colega Adrián Schubert y yo esperamos poco de los políticos, nos pusimos en marcha con nuestro proyecto del museo virtual. Como ustedes pueden ver, lo hemos hecho en varios idiomas, aunque principalmente en inglés, español y francés. Y lo que hemos... vamos a ver. No sé por qué no me está funcionando. Es que hoy hemos tenido que hacer unos cambios al museo. Sí. Ya entró. Ya entró, gracias. Es que hemos tenido hoy unos problemas con imágenes. Esto es nunca acabar. Comenzamos en el año 16 con las cuestiones teóricas y técnicas. Todo el dinero ha venido de fuera de España, salvo alguna cooperación, acuerdo de cooperación con algún archivo o instituto, pero el dinero contante y sonante ha venido sobre todo del gobierno de Canadá. A nosotros nadie nos ha ofrecido dinero en España, ni hemos querido tampoco pedirlo. Resultado, esto es un proyecto meramente académico, pero volcado al público general. Entonces hemos hecho este proyecto que ahora mismo tiene más de 700 entradas, imágenes y textos en varios idiomas con muchas galerías. Vamos a verlo un poquito más. Tenemos una cronología, tenemos una galería que son los orígenes de la guerra, el comienzo de la guerra y el desarrollo del conflicto, el contexto internacional, la retaguardia, etc. Seguimos añadiendo galerías. A nosotros nos gusta, por su originalidad, 2 galerías. Una es la Guerra Civil Española Global, que vamos a ver en un segundo, y otra es, justo debajo, la Galería Abierta. La Galería Abierta es una galería en la que la gente manda cosas de su familia, manda una foto,
de algún objeto, de alguna foto familiar, de algún documento, y nos cuentan cuál es su relación con esa historia. Quiénes son ellos y quiénes son las personas que aparecen en esa historia. Bueno, vamos un poquito para atrás. La global es algo que además coincide con un libro que vamos a publicar muy pronto, en una semana, en inglés. Luego posiblemente sacaremos una versión en español, sobre cómo se vive la guerra en varios países del mundo. Van a notar una cosa que a mí me duele mucho, y es que no está México. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira, no hemos conseguido que un historiador o historiadora mexicana, hemos contactado a algunos y al final hemos fracasado. Nadie ha querido colaborar de forma voluntaria al proyecto. Es una gran falla en nuestro museo, pero sobre lo que no podemos hacer nada. México está en el museo. Hay muchas cosas, sobre todo en cuestiones de exilio, ¿verdad? Pero una galería dedicada expresamente a México no tenemos. Y es muy doloroso. Tenemos los barcos de la esperanza, con México aquí, ¿verdad? Muy importante, pero no tenemos una galería sobre cómo se vive la Guerra Civil Española en México. Sí la tenemos para nuestro libro, que va a salir pronto, pero no sobre esto. Entonces, ¿qué queremos conseguir con este museo y esperamos estar consiguiendo con este museo? Pues romper esa idea de que la Guerra Civil Española vive en islas de memoria o en islas también de instituciones de historia pública que apenas se conectan. Una visión que es muy fragmentada de ese pasado. Nuestro museo quiere crear lo que nosotros llamamos un continente de memoria, o si prefieren un continente de historia pública. Y lo hacemos pues tocando todos los temas que son fundamentales en la Guerra Civil Española. Y lo hacemos con una visión encaminada al público general. El lenguaje es sencillo, pero la información es precisa. Y seguimos aumentando esa información. Por ejemplo, estamos a punto de conectar el museo con la Filmoteca Española, que ha hecho, ellos sí, un programa excepcional de seleccionar películas de y sobre la Guerra Civil Española. Y nosotros la vamos a tener, la conexión, muy pronto en el museo. Es decir, queremos que el museo sea un pequeño centro de educación y de hecho está funcionando a escala global como tal, porque estamos recibiendo visitas de prácticamente todo el mundo. Ni siquiera la mitad de los visitantes son españoles. Hay muchísimos en México, pero también hay muchos en países de lengua inglesa, incluso en China o Singapur. Es algo que estamos consiguiendo, que la Guerra Civil Española sea conocida a escala mundial de una manera sencilla, asequible, pero muy rigurosa. Y yo creo que lo mejor ahora es que ustedes me hagan preguntas, porque yo no sé lo que quieren saber, que yo les puedo contar o no. Así que ustedes me dicen. Sí, Antonio, bueno, sobre el tema de México, nosotros en el Ateneo ya hemos estado hablando para poder cubrir toda esa parte que les hace falta de, de México. Aquí está con nosotros Juan Luis Bonilla, que es el presidente del Ateneo, y bueno, hemos estado platicando sobre este asunto y estamos preparando materiales para mandarte. Pero bueno, maravilloso. Estamos viendo que no sé si dentro de este museo, lo que te quisiera preguntar, nos dices que la gente tiene la posibilidad de mandar objetos y sus historias. También tienen algún foro donde se debata, invitan a investigadores a hablar de cuestiones de la guerra. No lo tenemos por una sencilla razón. Eso requiere mucho esfuerzo de moderación.
Y este museo, a pesar de que tenemos hemos tenido más de 100 colaboradores de todo el mundo, es básicamente una orquesta de dos hombres, Adrián Schubert y yo. Adrián es un feliz jubilado que sigue trabajando mucho y yo soy profesor a tiempo completo, todavía en activo. Es decir, si nosotros tuviésemos un foro de debate en este museo, nos iba a llevar un tiempo excesivo que no tenemos. La moderación de los debates, yo les tengo cierto miedo a los debates virtuales, porque no hay la misma cortesía e inhibición que se produce en un debate formal como el que estamos teniendo. Entonces yo les tengo miedo, pero es que además no tengo el tiempo ni las posibilidades ahora mismo. Este museo se ha hecho con muy poco dinero, ¿eh? Este museo ha costado 60, 70 mil euros aproximadamente y ya está. Si es que se ha hecho a base de voluntarios de nuestro tiempo. Y bueno, pues yo creo que ha salido bien, pero es lo que es. No tenemos el apoyo, no tenemos ninguna institución que nos apoye, lo cual, como decía antes, bueno, porque no queremos depender de ninguna institución. No queremos que ningún gobierno nos diga, oye, esto o lo otro. No nos interesa. Nosotros somos académicos y no tenemos ninguna agenda política cerrada. Nosotros defendemos la democracia, defendemos los derechos humanos, pero defendemos también el rigor del historiador, ya, nada más. Dices que tienen poca relación con archivos de España, bueno, salvo este convenio que nos dices que estás haciendo con TV Española. Sí. ¿De qué otros archivos importantes en el mundo han conseguido materiales? Bueno, vamos a ver, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Cultura que hicimos a través del Archivo General de la Administración, ¿no? Que nos ha dado fotografías gratis. También lo hemos hecho con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Sí, ellos nos han proporcionado imágenes gratis. Pero otros archivos, pues hemos conseguido de archivos de muchos países, básicamente a través de nuestros colaboradores, las personas que hacen las entradas sobre los distintos países de la Galería Global, pues ellos han ayudado mucho en ese sentido. Pero también, por ejemplo, en el Reino Unido, algunas universidades no han abierto sus fondos. En Canadá también, algunos archivos del país y tal. Pero en general hemos buscado imágenes, porque es el problema principal que tenemos, o que hemos tenido hasta ahora. De hecho, hoy hemos tenido un problema con Alami. y en general, o hemos buscado imágenes libres de derechos de autor. El mayor problema son las películas. Y ahí es donde viene el acuerdo con Filmoteca Española, porque las películas que están en el dominio público son difíciles de encontrar, suelen ser de mala calidad y los vínculos tienden a desaparecer, de forma que podemos poner un vínculo a una película en YouTube y cuando se va a verla, pues ya no está. Entonces, claro, eso no se puede tener un museo en el cual los objetos desaparecen como si Aladino le hubiese tocado con sus manos. Por eso, insisto, el acuerdo con Filmoteca Española es muy importante. Pero le voy a contar una cosa. Hemos tenido muchos problemas con las instituciones españolas porque no parecen tener mucho interés. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha creado una guía docente sobre distintos aspectos de la guerra civil y de la dictadura franquista que son muy buenas, están muy bien, pero están ahí escondidas en su sitio web. Y nosotros llevamos más de 2 meses intentando hablar con la persona que lleva eso, que es una directora general. El secretario de Estado ha dicho, sí, podéis compartir, lo podemos compartir con vosotros. Llevamos 2 meses detrás de esta señora y no tiene mucha prisa en hablar con nosotros. Y le voy a decir una cosa, cuando lleguen los conservadores al poder, van a cerrar la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y van a cerrar la web
y esos guías docentes que son excelentes para la didáctica en la escuela, en los institutos, en la universidad de la guerra civil, se van a perder. Nosotros queremos salvarla y vamos a seguir intentándolo, pero nos encontramos con una pasividad, con una inercia que yo no sé de dónde viene, ni lo que más me preocupa, a dónde quiere ir. ¿Y en qué países se ve más el museo? Bueno, en España, claro, en España se ve más, pero luego se ve mucho en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en el Reino Unido, en México y en los últimos meses, yo no sé por qué, muchísimo en China. Yo no sé qué le ven los chinos a nuestro Museo de la Guerra Civil, pero algo estarán haciendo a nivel académico que están viniendo muchísimo. Así que tenemos público para todos los gustos. ¿Y qué tanta relación tienen en estos países con las asociaciones de descendientes del exilio? Bueno, nosotros básicamente la relación con los descendientes del exilio ha sido a través de la Galería Abierta. Si ellos se ponen en contacto con nosotros y tenemos una dirección de correo, hemos tenido descendientes de exiliados en varios países que nos han escrito mandándonos fotografías o otro tipo de imágenes y documentos y contándonos la historia y lo hemos metido ahí. Pero la mayor relación es con nuestro traductor al francés, Antoine Nieto Sandoval, que es hijo de republicanos españoles, su padre era aviador de la República y es un ingeniero francés jubilado. Y él ha sido quien ha traducido todo el museo al francés. O sea, este hombre ha hecho un trabajo enorme. Esa ha sido con mucho la mayor contribución y relación que hemos tenido con los descendientes de exiliados. Pues muy bien, Antonio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Un momento. Hola, Antonio. Sí, Soy Juan Luis Bonilla, sí, presidente del Ateneo Español. Me sí, acompaña aquí Cecilia Sandoval, que es la vocal de Archivo y Biblioteca. sí. Y bueno, nos queremos comprometer para enviarte un volumen importante de imágenes digitalizadas para Maravilloso. abrir la sección de México en el museo. Ahora le doy la voz a Cecilia. Hola, Hola, Cecilia. Antonio, mucho gusto. Ahora me verás también participar. Sí, Enhorabuena por este esfuerzo que es urgente y no solamente para preservar la memoria de la Guerra Civil Española, sino para hablar de problemas bélicos en todo el mundo hoy. Es fundamental. Y te comento que aquí en el Ateneo Español de México nosotros tenemos una figura similar, pero dentro de la archivística, que son nuestros fondos personales. Aquí los descendientes llegan y también nos comparten, nos entregan esa memoria preciada que está compuesta por fotografías, cartas, revistas y sí. demás. Y bueno, con todo gusto aquí en las personas que colaboramos en Ateneo Español de México, sobre todo en biblioteca y archivo, que somos Ariadna Rodríguez, que está ahí atrás, y yo, vamos a formar una propuesta para poder abrir esta sección de México en su museo. Pues, ¿qué quiere que le diga a usted? Que es una maravilla. Bueno, Que eso es lo que hace falta. yo quisiera preguntarte, Antonio, si a partir de las colaboraciones que han tenido dentro del museo, han podido identificar el exilio, si hubo, bueno, evidentemente lo hubo, pero lo tenemos muy poco identificado, exilio español, republicano español en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, en Canadá no, porque Canadá ya se encargó de que no viniese ningún rojo. De hecho, Canadá trató bastante mal a sus propios voluntarios de las brigadas internacionales. En Estados Unidos sí, fueron varios profesores, sobre todo. Curiosamente, ¿están ustedes todavía ahí? Que parece algo con la imagen. ¿Estamos todavía ahí?
¿Hola? Te vemos a ti, Ah, básicamente. vale, bien. Pues bueno, no es una gran visión, pero en fin, es lo que hay. En Estados Unidos sí, claro, hubo mucho intelectual y profesor, un poco como pasó en México, ¿no? Y sobre todo hemos encontrado algo muy curioso. Muchas mujeres científicas españolas republicanas, que a lo mejor no eran personajes súper conocidos, tal, pero mujeres muy valiosas. Por ejemplo, pioneras de la oceanografía española, que eran mujeres, y se van y acaban en los Estados Unidos. Investigadoras. Hay unos cuantos casos muy curiosos de esas mujeres improbables, pero que existían. Y que, claro, por supuesto, la dictadura va a borrar su memoria, por entre otras cosas, porque sus nombres fueron purgadas de la historia de centros como lo que luego será el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero en Canadá no, Canadá no quiso, Canadá era un país muy conservador en ese tiempo y no quiso en absoluto que viniesen españoles. Y como digo, nosotros que trabajamos bastante con los descendientes del batallón Mackenzie Papineau, de las Brigadas Internacionales, pues ellos pues, sufrieron marginación y vigilancia durante toda su vida. Yo hablaba, no hace demasiado tiempo, hablaba con una señora cuyo padre había estado en las Brigadas Internacionales, y decían que conocían al policía montado del Canadá, bueno, que va de paisano, ¿no? Policía secreta, que ya lo vigilaba de tantos años que ya hasta lo saludaban y preguntaban por la familia, ¿no? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están las mujeres? Etcétera. No, Canadá no fue nada, no tuvo mucha simpatía, ni por la República, ni por los exiliados, ni por nada. Oye, pues bueno, Antonio, pues agradecemos mucho esta presentación. A vosotros, ¿eh? Un placer. Nosotros le daremos difusión a esta página y bueno, estaremos en contacto contigo. Sí. Esto, bueno, yo he entrado nada más poniendo Museo Virtual de la Guerra Civil y se Sí. entra muy fácilmente, pero no sé si hay alguna clave, alguna liga como se tenga que entrar, si no la mencionas. Bueno, es que está, mira, es que está en, a ver, voy a ponerlo así para que quede más claro. A ver si, un momentito, por favor, perdona. Un momentito, mira. A ver, ¿ve? Si lo ves arriba, Sí, arriba. sí, arriba. Lo más fácil es entrar así. Porque claro, este museo se empezó en inglés, ¿no? En inglés y en castellano. Pero al estar radicado en Canadá tuvimos que poner una dirección de internet canadiense. Entonces, las iniciales también están en inglés, virtualspanishcivilwar.ca. Pero bueno, vscw.ca. Esa es la clave, se entra inmediatamente y ya se baja uno y ahí ya puedes coger el idioma enseguida. Pero esa es la clave, vscw.ca. Y esa es la forma de entrar y de, bueno, no diré disfrutar porque ¿quién disfruta con una guerra y sobre todo con una guerra civil? Pero yo creo que de aprender algo, de ayudar a reflexionar y sobre todo de enseñar a las nuevas generaciones el horrible legado de la violencia y de la intolerancia, ¿verdad? Yo creo que es un mensaje muy importante en estos días. Pues muchísimas gracias, Antonio. Vosotros. Y bueno, estaremos difundiendo en las redes del Ateneo la liga para que entren al museo, que lo visiten, invitar a la gente y bueno, estaremos en contacto para la construcción de la página de México. Muchísimas gracias y como digo, para nosotros será un honor pagar de alguna manera la generosidad que México tuvo con la República Española y sobre todo con su hijo exiliado. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Si gustan pasar, por favor, José Babuj y Cecilia Sandoval. Bueno, ahora para continuar con esta sesión,
Tenemos aquí a Cecilia Sandoval Macías. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es académica del área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y es vocal de Archivo y Biblioteca del Ateneo Español de México. Su trabajo cruza historia cultural, teoría del archivo, cultura material, memoria, exilio republicano español, ética del cuidado y políticas de descripción y acceso. Ha desarrollado proyectos de investigación, organización, difusión y puesta en valor de acervos históricos, con especial interés en archivos literarios, archivos de mujeres, memorias desplazadas y procesos de transmisión intergeneracional. El doctor Joseba Buch, que también nos acompaña, es doctor en letras, escritor, académico e investigador. Nació en Bilbao en 1978 y está radicado en México. Es director de la División de Humanidades y Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su trabajo se ha centrado en el exilio republicano español de 1939, la memoria, la identidad, la precariedad, la literatura del exilio y las relaciones entre nación, desplazamiento y producción intelectual. Es autor de Exilio, ¿para qué? Identidad, precariedad, destrucción. Obra en la que estudia trayectorias críticas de intelectuales del exilio republicano en México y sus aportaciones al pensamiento contemporáneo. Pues bienvenidos. Pues Joseba, si comienzas tú, por favor. Hola, pues buenas tardes, casi noches ya a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues es un placer, como siempre, compartir con ustedes en el Ateneo y más en una circunstancia tan especial como la conmemoración de la Guerra Civil Española. Perdón que me adelante a Cecilia, pero es que, o sea, digo, ocupo un puesto en la universidad, como vieron en el currículum, y yo a estas horas estoy ya destruido por la vida. Ni siquiera veo bien, así que mejor lo voy a hacer esto platicado, ¿no? Entonces, esto es por eso que pedí que me pusieran delante en el programa. Y luego intentaré ser parte activa de la conversación. Pues una disculpa de antemano en ese sentido. Entonces, bueno, yo quería hablar, digo, porque la circunstancia es la conmemoración de la Guerra Civil Española, un poco del libro que me publicó Juan hace unos años, ¿no? que justo citaba Pepe, y en el que yo hacía un acercamiento a diversos intelectuales, todos ellos afectados por la Guerra Civil, ¿no? Y bueno, lo que yo intento transmitir hoy es que, haciendo una reflexión de segundo orden sobre eso que escribí, ¿sí? Me doy cuenta que lo hice porque yo ocupaba un lugar, ¿sí? en el que histórico y enunciativo en el que yo mismo estaba predeterminado por la Guerra Civil Española. O sea, mi posición y mi lugar de enunciación tienen que ver con la Guerra Civil Española por circunstancias que obviamente me antecedieron, por razones etarias, pero que a fin de cuentas fijaron el sentido de mi vida, ¿no? Y en ese sentido quería traer a colación una anécdota de Edward Said y Tariq Ali. Edward Said, el importantísimo escritor palestino exiliado, sí, que al enterarse de que tenía leucemia empezó a escribir sus memorias, que se llaman Fuera de lugar, un título tan parecido a lo que estamos conmemorando hoy aquí, ¿no? Porque pues, la Guerra Civil Española ocasionó un exilio masivo. Y bueno, pues Tariq Ali, que es un intelectual pakistaní muy vinculado a la militancia de izquierda, ¿no? Y Tariq Ali le decía, justo un poco relacionando con este juicio que hacía al principio, le comentaba que Edward, ¿qué circunstancia histórica ha determinado toda tu vida sin que tú la vivieras, ¿no? Y él contesta, bueno, Tariq Ali dice, la mía, él era trotskista y demás, la mía la Revolución Rusa, sin duda, ¿no? Y Edward Said contesta la Declaración Balfour, ¿no? La Declaración Balfour, que es la que le reconocía a los judíos tener un estado en Palestina, ¿no? Bueno, pues si yo me hiciera esa pregunta, ¿sí? Pensaba yo, ahora repasando mi libro, diría que las dos circunstancias que predeterminaron todas las circunstancias, todo lo que ha pasado luego en mi vida, serían la primera, la Guerra Civil Española, y la segunda, la fundación de ETA. Una en 1939, o sea, la caída de la República, ¿no? Y la otra en 1959, 20 años después. La fundación de ETA, una consecuencia de la Guerra Civil Española, ¿sí? Por mucho que luego ya la transición eso lo convirtió en otra historia, pero esto ya ha creado otras narrativas al respecto y por supuesto en ETA influyeron otros factores,
pero sí es una consecuencia de la represión que sufrieron las provincias vascas durante la guerra, y después ahí se vio en el museo la guerra en el País Vasco y después de la guerra en especial, ¿no? Con una larguísima transición posguerra en la que y dictadura en la que fueron declaradas provincias traidoras, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esa posición personal, sí, yo a finales de los 90 salí de España, sí, y bueno, pues llegué a México con la carrera truncada. Todo esto que estoy contando, que es como muy personal, tiene que ver con lo que quiero comentarles sobre 4 intelectuales que llegaron en una circunstancia muy parecida a la mía, solo que yo sí habiendo recibido la Guerra Civil Española de forma activa, en el sentido de que participaron como combatientes, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero compartirles. Bueno, entonces yo, a raíz de eso, quizá para analizarme, me dediqué a estudiar las expresiones literarias, ¿no? De la afección que sufrieron los exiliados, sobre todo de segunda generación en México, ¿no? La llamada generación Nepantla, que eran niños cuando llegaron, ¿no? Y estudié de un modo científico esta generación, porque no es que yo me dedicara a hacer novelas sobre eso, sino que pues, me acerqué desde la teoría literaria, desde la antropología, desde la historia, ¿no? Desde distintas disciplinas, para esclarecer qué es lo que ellos decían en su poesía. Me dediqué básicamente a Ramón Xirao, a Carlos Blanco Aguinaga y a Angelina Muñiz Uberman, ¿no? Durante muchísimos años. Pero luego, después, sí, quizá por esta posición personal particular, me empecé a interesar por algo que yo empecé a llamar la generación problemática, que era gente que quizá de forma inconsciente había llegado en una circunstancia muy parecida a la mía. O sea, haber estado activamente inmiscuidos en el conflicto, es decir, peleando en la guerra, y haber llegado a México con carreras truncas, ¿sí? O sea, como me pasó a mí, que yo acabé la carrera aquí, ¿no? Entonces, esos 4 intelectuales son... primero Ramón Iglesia, que bueno, la tiene, no es carrera trunca, ahora explicaré por qué, pero bueno, empieza su labor como historiador muy importante aquí. El segundo, Adolfo Sánchez Vázquez. El tercero, Pedro Armillas, y el cuarto, Ángel Paler, ¿sí? Entonces, bien, dicho esto, sí, quisiera compartir que, bueno, que ellos, a diferencia de la generación Nepantla, sí son parte activa en la guerra, no es que reciban pues la influencia de la decisión de sus padres de situarse con la República y tener que salir, ¿no? Y bueno, lo que hacen ellos no es algo estético, o sea, no escriben literatura, ¿no? Sino que producen ciencia, ¿no? O sea, son intelectuales que participaron activamente en la guerra civil, que llegaron con carreras inconclusas, pero que luego, sí, aquí en México y a veces en Estados Unidos, ya veremos, transforman esa afección, ese patos, ¿no? Esa pateticidad vivida, en un logos científico, digámoslo así, disciplinar dentro de la historia, la filosofía y la antropología, ¿no? Entonces, la guerra civil para ellos constituye no solamente un antecedente biográfico de la generación, sino sí que funciona como una experiencia epistemológica, ¿sí? Y ellos crean todos unos saberes, disposiciones y conflictos adquiridos en el frente, o sea, ellos a partir de la participación en la guerra, eso que aprenden a la hora de pelear, lo transforman, ¿sí?, en sus maneras de practicar historia, arqueología, antropología y filosofía, ¿no? Entonces, para ellos la guerra es un hecho capital, ¿no? Y todos ellos desarrollan un logos excéntrico, digámoslo así, o sea, es decir, una ciencia que es muy original porque no se parece a lo que era la ciencia, o sea, lo que eran esas ciencias en ese momento histórico, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, para delimitar a estos 4 intelectuales, a mí me gustaría traer a colación la figura, no sé cómo ando de tiempo, esto, no sé cuánto, es que no sé, sí, ok. Ok, entonces, bueno, para delimitar a estos 4 intelectuales me gustaría traer primero a colación la figura de Eduardo Nicol, porque Eduardo Nicol podría ser de esta generación en cierto sentido, pero a mi manera de pensar no lo es. Eduardo Nicol sí llega con una carrera medio trunca, va a ser parecido a Ramón Iglesias, o sea, con la licenciatura acabada, pero él y había combatido en la guerra, pero él sostiene una polémica con un mayor del exilio, o sea, con alguien de la primera generación, llamaríamos a José Gaos, ¿no? En la que él sostiene que la filosofía debe incorporarse a la tradición del logos, por lo tanto, del logos occidental. Acuérdense que Gaos planteaba así como premisa, resumiendo muchísimo la posición
filosófica de Gauss, que la filosofía es soberbia, es decir, el filósofo es un soberbio que recibe toda una tradición y le da por negarla para expresar algo completamente distinto, ¿sí? Y que esa expresión, ¿sí?, de esa diferencia filosófica se traduce en una especie de confesión, ¿no?, del sentido de su vida, ¿sí? Y que ese sentido de su vida le da una dignidad, aunque no sea quizá felicidad, pero por lo menos dignidad, ¿no?, digámoslo así, ¿no? Y pues Nicole sostiene que sí, efectivamente el hombre y la mujer pues son expresión, ¿no?, pero que cuando son filósofos están sometidos a una tradición y deben discutir con ella, ¿no? Y entonces, por tanto, deben estar centrados en la herencia del logos occidental, y en ese sentido el logos o la producción disciplinar de Nicole no está tan influida por la guerra, porque la guerra no le supone un cambio epistemológico que plantee una cosa distinta, sino que él sigue produciendo dentro de lo que era la tradición filosófica habitual, ¿no? Pero en el caso de Ramón Iglesias no, ¿sí? Ramón Iglesias es un historiador, ¿no? Es un historiador, él se había acabado la carrera, ¿sí? Pero cuando llega a... había estado muy influido por la Junta de Ampliación de Estudios, sale, es lector en Gotemburgo, y ahí empiezas a leer cosas raras de formas distintas de producir historia, por ejemplo a Toynbee, por ejemplo a Huizinga, ¿no?, por ejemplo a Trevelyan, a ciertos historiadores que empezaban a plantear unas cosas diferentes respecto de lo que se pensaba que era la ciencia histórica en ese momento, ¿no? Y bueno, estalla la guerra, pone del lado republicano, está afiliado al PC, y la guerra es determinante para él, ¿no?, porque se da cuenta de algo que decía Raymond Carr, que es un historiador inglés, que dice que la historia de la guerra civil es la historia de dos bandos que hicieron el viaje entre el entusiasmo político y la eficacia militar. El que hizo más rápido ese viaje fue el que ganó la guerra, ¿sí? Entonces, él se da cuenta de que la República tarda muchísimo tiempo en crear el Ejército Popular de la República, que ya era efectivamente un ejército muy eficaz. Antes se mencionó la batalla de Teruel, igual la de Brunete, ¿no?, igual la de Guadalajara cuando pararon la defensa en Madrid, o sea, es decir, pero eso tardó, ¿sí? Hubo mucho tiempo que hubo mucha anarquía, digámoslo así, sin despreciar a los anarquistas, que peleaban de manera muy valiente, pero no eran un ejército eficaz frente a un ejército profesional. Entonces, Iglesias dice... es muy importante tener un líder, ¿sí?, y tener una eficacia militar para haber ganado esa guerra, ¿no? Y eso le determina totalmente y cambia lo que habían sus propuestas históricas hasta ese momento, más basadas en el positivismo documentalista, que equipara documento a verdad, ¿no? Equipara documento a verdad y dice, bueno, pues esto que dice el documento es verdad, ¿no? Dice Iglesias, no, no es así, porque todo documento está creado desde una posición y también leemos desde una posición, ¿no? Entonces, él dice, él había sido un defensor antes de la guerra, había descubierto el manuscrito Alegría, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal, ¿no? Y él había sido un defensor de que Bernal era la historia democrática frente a la historia de Gómara, que era la historia de Hernán Cortés, digámoslo así. Y no quiero que me malinterpreten y piensen que Ramón Iglesias era como Díaz Ayuso, pero él dice una cosa que sería muy curiosa revisitar a raíz de todo lo que ha pasado con Díaz Ayuso. Dice, Hernán Cortés fue un hombre muy importante, ¿no? Porque él creó un sistema, ¿sí?, de contención de la barbarie de los capitanes que lo acompañaban, ¿no? Y su proyecto era más creativo de lo que parece en la Nueva España y por lo tanto es un hombre a reivindicar y es una postura muy curiosa, ¿no?, que tiene que ver con la posición de lo que él vivió en la guerra, ¿no? Y dice, en cambio, la historia de Bernal está atravesada por un hambre de dominio, ¿sí?, sobre el territorio mexicano y por la idea de crear encomiendas y explotar hasta la muerte a los indígenas como si fueran únicamente puerta de trabajo. Entonces es una cosa muy curiosa, ¿no?, la posición de Ramón Iglesias, ¿no? Y bueno, como me quedan 5 minutos, sí, voy a hablar de Pedro Armillas y de Ángel Palerm brevemente, ¿no?, que son dos grandes... me voy a saltar a Sánchez Vázquez, ¿no?, porque es el más popular probablemente, y si quieren luego volvemos a él, ¿sí? Bueno, Pedro Armillas y Ángel Palerm, los dos pelean en la guerra, ¿sí? Y
antes habían adquirido diversas habilidades. Por ejemplo, Pedro Armillas había adquirido habilidades para dibujar, porque había estudiado Bellas Artes y arquitectura, ¿no? Y tenía ciertas habilidades topográficas, pero ya en la guerra, como artillero en la batalla del Chitel, desarrolla habilidades para hacer fotografía aérea, para hacer levantamiento topográfico y demás. Entonces estudia en la ENA y es profesor, ¿sí?, justamente de la materia de topografía. Sí, y bueno, pues a raíz de ciertas lecturas que empieza a tener en ese momento por su lado, él desarrolla la teoría de las revoluciones urbanas con Gordon Childe y la idea del modo asiático de producción en México, ¿sí?, que es un sistema de producción económica diferente a los sistemas, a las formas históricos sociales que se habían desarrollado en Occidente. Y dice que la civilización mexica pues había sido una ruptura, ¿no?, dentro del continuum de lo que es Mesoamérica en su modo asiático de producción. Bueno, eso le ocasiona un problema con Antonio Caso, misma disputa en la que, Alfonso Caso, perdón, misma disputa en la que está inmiscuido Ángel Palerm, y los dos tienen que salir de México hacia un segundo exilio, ¿sí?, en Estados Unidos, ¿sí?, porque se les cierran todas las puertas a raíz de que habían discutido con el gran maestro, ¿no? Palerm también pelea en la guerra. Palerm es un gran organizador, ¿sí? Pelea en la batalla del Ebro, ¿sí? Esto es mayor ahí, llega a México vestido de militar, ¿sí? También le pasa una experiencia similar a la de Ramón Iglesia, porque él venía de la CNT, pero también se da cuenta del lío y de la desorganización en la parte militar que llevaban las milicias anarquistas. Y por eso pasa al SUC, ¿no?, al Partido Comunista de Cataluña, y ahí pelea pues, claramente alineado en las brigadas mixtas en la batalla del Ebro, ¿no? Y bueno, los dos, sí, digamos que en cierto sentido, sobre todo Palerm, que sí logra regresar de Estados Unidos, y curiosamente se afinca en la Ibero a raíz del 68, porque es uno de los pocos intelectuales españoles que es súper crítico con el gobierno por la represión estudiantil. Él desarrolla toda la antropología social en México basada en esta idea del modo asiático de producción que recibe de Carl August Wittfogel, con el que tuvo relación en Estados Unidos. Y bueno, pues esto hace una revolución absoluta de la antropología social, es decir, la antropología social que se hace hoy día en México tiene que ver con la larga marcha hacia las instituciones que emprende Ángel Palerm desde la Ibero hacia las instituciones públicas. Tan es así que la licenciatura en antropología social no existe en la Ibero hoy día, porque ya había que pagar un dineral, y está en el CIESAS, está en la UNAM, y está por todas partes, ¿no?, copiando los programas que había hecho Palerm a raíz de eso, ¿no? Y bueno, pues nada más decir eso, ¿no?, que el modo asiático de producción es una singularidad que le viene un poco de su herencia anarquista, adquirida en su militancia durante la Segunda República y en la guerra, y ya termino, que tiene que ver con que, ¿sí?, la sociedad azteca era una sociedad, o mexica era una sociedad basada en una sociedad con clases, pero sin propiedad privada, basada en un modelo extractivo de un bien físico, que en ese caso era el agua, ¿no? Había unas obras gigantescas, ¿no?, y casi toda la población se movilizaba, ¿sí?, para extraer agua y poder articular sistemas de cultivo. A raíz de eso, esa sociedad crea una cultura impresionante y desarrolladísima, ¿sí?, pero que se estanca, ¿sí?, en un momento dado. O sea, no crea una contradicción, ¿sí?, que permita una evolución social, como por ejemplo el sistema esclavista feudal, no crea una contradicción en sí mismo. Todo eso, la contradicción viene de fuera, la llegada de los españoles, ¿no?, o lo que pasaba muchas veces, por ejemplo, en Tenochtitlan, en otras partes, un desastre ecológico, ¿no?, que acababa con la posibilidad de extraer ese bien físico que impulsaba. Y bueno, pues en fin, que impulsaba el desarrollo social, ¿no? Y bueno, pues en fin, eso quiero decir, comparto porque, o sea, para Palerm fue muy importante la capacidad de organización. Cuando estaban haciendo excavaciones en Tajín con Isabel Kelly, decía, este chavo, ¿cómo es capaz de organizar a todo el mundo? Y todo el mundo venía de la batalla del Ebro, ¿cómo no iba a ser capaz de organizarse? Entonces, pues esa es un poco lo que les quería compartir, la influencia que tuvo la guerra. Pues no vamos a decir que como algo creativo para ellos, porque fue una desgracia, pero sí que pudieron traducirlo en eso, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Okay. Muchísimas gracias. Buenas noches. Agradezco a todos también que estén aquí en circunstancias tan complicadas en nuestra amadísima Ciudad de México, lluvia, tráfico y demás.
Y bueno, yo después de esto es difícil que logre hacer algo bien improvisando. Entonces voy a leer un pedacito mientras hablaré de otro y tengo una presentación, pero yo les pido cuándo apagar la luz. No es necesario hacerlo desde el principio. Pues en primer lugar quiero agradecer al Ateneo Español de México, que ya también es mi casa, que me haya invitado a participar en este conversatorio, marco del encuentro de la guerra al refugio, memoria e historia compartida México y España. Como siempre, un agradecimiento a la UNED, que nos acoge como Ateneo, y también a instituciones tan importantes como la ENA y el INERM, que se suman para la conmemoración del inicio de la guerra civil hace 90 años. Mi enfoque es no completamente distinto, pero un poco. Y bueno, voy a regresar a una de las temáticas de las cuales nos habló Antonio Cazorla, de su trabajo realizado con Adrián Schubert en el museo, porque es de la conservación y la divulgación de la memoria. Yo les voy a hablar desde la perspectiva histórica. Sin embargo, también me conecto con Joseba Buch, pensando en Ramón Iglesia, ya que aquí tenemos un pequeñísimo fondo que aborda su estancia en la Universidad de Estados Unidos. Y quiero citar a Joseba cuando dice, nosotros leemos desde una posición, es decir, mediamos. El documento no es igual a verdad, y él lo acaba de decir clarísimo, citando a Ramón Parga, pues ocurre lo mismo con el archivo. Y de eso es de lo que voy a hablar, del archivo del Ateneo Español de México hoy. ¿Para qué nos sirve hoy recordar desde una dimensión archivística, historiográfica y memorística la Guerra Civil Española? Entonces, comienzo. Mi participación está pensada desde una práctica archivística que busca pensar desde el archivo. Esa formulación es sumamente importante para mí. Llevo un par de años trabajando en ella y me explico. Pensar desde el archivo implica atender los documentos, su materialidad, sus silencios, sus formas de aparición y las condiciones que permitan que una huella se vuelva legible. No siempre podemos darnos cuenta de lo que dice tal o cual documento hasta que lo observamos con cierta intencionalidad y desde cierta perspectiva. También implica reconocer que los archivos participan en la vida pública, y aquí quiero sumarme a este discurso tan urgente que nos compartió Antonio Cazorla hace un momento. Es urgente que los archivos y la memoria pasen a formar parte de la vida y de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque son espacios de conservación, desde luego, y también lugares donde una comunidad puede preguntarse por sus pérdidas, sus responsabilidades, las memorias que han heredado y las maneras en que desean transmitirlas. Pues ya nos explicaron que hay un museo que lleva 10 años guardado en el cajón, durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Porque no se quiere transmitir. Sin embargo, aquí en México las cosas son distintas. Lo que quiero compartir alrededor de la Guerra Civil Española es que fue un acontecimiento particular, con fechas, frentes, actores, violencias, derrotas y responsabilidades históricas precisas. También fue un campo de ensayo internacional de violencias, alianzas y lenguajes políticos que se desplegarían con otra escala durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente estamos comenzando a observar escaladas similares en estos días. Para quienes salieron de España después de la derrota republicana, la guerra continuó en los campos de concentración, pero también en la separación familiar y en la pérdida de bienes, la pérdida de lenguas, oficios, comunidades y proyectos políticos. Y siguió en el exilio, en la espera del retorno y en la pregunta por España. Conforme pasaron los años, se encarnó en la necesidad de explicar a las siguientes generaciones qué había ocurrido y por qué esa historia importaba. Y ahora nos toca a todos nosotros, como herederos de estos tremendos sucesos, explicar por qué importa hoy de cara a lo que estamos viviendo cotidianamente. En México, como en otros lugares de América Latina, el refugio abrió una posibilidad de vida, aunque hay que matizar
que si bien la acogida cardenista fue decisiva y forma parte de una historia significativa que debe seguir reconocida por dificultades serias como la precariedad, la incertidumbre laboral, los duelos, las diferencias internas, las tensiones institucionales, como nos acaba de contar Joseba de Armilla y Palers versus Alfonso Caso, y las formas desiguales de inserción. La comunidad republicana rehizo su vida en México con mucho trabajo, urdiendo redes entre refugiados y simpatizantes mexicanos, creando espacios de enseñanza, conocimiento, diálogo, siempre con el objetivo de preservar los valores republicanos, alimentar las ideas antifascistas y con la esperanza del regreso en el horizonte. Esta fidelidad republicana continuó por décadas y aquí es donde se instala el Ateneo Español de México. Antes de su fundación formal, en 1949, sus estatutos impresos 9 años antes, en 1940, y las discusiones publicadas en el Boletín al Servicio de la Emigración Española, nos permiten reconocer una primera formulación intelectual, cultural y política del proyecto, de este proyecto en el que ahorita estamos involucrados. El Ateneo buscaba defender y continuar una cultura republicana amenazada por el franquismo en un momento en que la guerra española seguía leyéndose dentro de una confrontación internacional más amplia. Figuras como Ramón Iglesia Parga, Josep Renau y José Moreno Villa, también otro gran historiador del arte, participaron en esta discusión temprana. Sus nombres muestran que la comunidad refugiada desarrolló espacios intelectuales, artísticos, documentales y políticos orientados a organizar la permanencia, continuar con la denuncia antifranquista y mantener viva la esperanza de una España democrática. Aquí no quiero romantizar ni idealizar la idea del Ateneo Español de México ni de estas personas, porque junto con ellos en todos los barcos vinieron personas que a nosotros aquí en el Ateneo ya nos gusta cariñosamente llamar personas de a pie, hombres y mujeres que no tenían trayectorias famosas, pero que también vivieron esta experiencia y que también contribuyeron a este país, sufrieron y gozaron la hospitalidad y el rechazo nacional. Entonces, también me refiero a todos ellos y sobre todo pensando en todas las personas que hoy en día atraviesan caminos en estos exilios y migraciones forzadas. La derrota del fascismo europeo al final de la Segunda Guerra Mundial abrió una expectativa para muchos republicanos. Creían que la derrota de Hitler y Mussolini traería también el final del franquismo, pero no fue así. El régimen franquista permaneció y encontró formas de reinscripción en los equilibrios de la Guerra Fría. Para muchos republicanos, esto se convirtió en una nueva derrota y en el exilio, para otros tantos, el plan de volver fue diluyéndose con los años. La vida permanente en México se convirtió en una realidad. El Ateneo adquirió entonces una función sustancial, a ser lugar de reunión, de discusión, espacio para conferencias como la que hoy nos ocupa, para sociabilizar y para pertenecer. La herida abierta de la guerra permitió formas de enfrentar la pérdida como comunidad, de continuar con la demanda antifranquista y de transmitir la memoria republicana a quienes habían vivido directamente la contienda. Ahora sí voy a los archivos. Los materiales conservados en sus acervos permiten llevar esta reflexión a una dimensión concreta que involucra tanto las prácticas archivísticas como los objetos y la producción discursiva. Repito, como dijo Joseba hace un momento, leemos desde una posición. ¿Qué tipo de memoria de la Guerra Civil Española y del exilio queremos recordar? ¿Y cuál es la que queremos recordar y construir aquí en el Ateneo? ¿Podemos poner, por favor, la presentación? Van a ser poquititas láminas. Ay, gracias, maravilloso. Gracias. Bueno, hice ahí una presentación. La siguiente, por favor. Bueno, sí, para que lean. La siguiente, por favor. Ahí, por favor. El pequeño almanaque, estos son materiales del archivo. El pequeño almanaque del fondo Andrés Valdivia, convertido en una suerte de diario en miniatura, muestra cómo una vida desplazada fue marcando fechas íntimas dentro de una temporalidad rota por la guerra y el refugio. Y como podemos ver de mi lado izquierdo,
Están anotadas las fechas en las que él ingresa y puede salir de un campo de concentración. Esto quizá para nosotros sea una anotación intrascendente, pero para él era lo que sostenía su propio relato, su propia manera de urdir su vida y de construir su memoria. Es un documento que cabe en la palma de mi mano sin ningún problema. Es un documento chiquitito y yo me imagino a esta persona escribiendo con un lápiz también pequeñito. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos imágenes de un documento emblemático conservado en los acervos del Ateneo Español de México, que es la memoria elaborada por Patricio G. Quintanilla, arquitecto, y esta memoria sobre las actividades desarrolladas por la Delegación de Veracruz nos permite observar otro momento fundamental para nosotros, que fue la llegada, la recepción y las formas organizadas de ayuda. Supongo que todos aquí están familiarizados con que los primeros 3 grandes barcos llegaron en 1939 al puerto de Veracruz en el verano y se siguieron ciertos protocolos para hacer listados de quiénes llegaban, qué idiomas hablaban, cuál era su conocimiento, y así tenemos una radiografía que nos muestra muchos listados y muchas estadísticas de la gente que venía en esos barcos. Muchos de ellos eran personalidades famosísimas, como el doctor Gauss, pero también venían estos personajes de a pie de los que ya hablamos. La siguiente, por favor. Aquí les pongo 2 imágenes, la segunda está después, del álbum de Virgilio Fernández del Real, que abren una entrada completamente distinta. En una de ellas, en plena guerra, vemos a soldados, aviadores y mecánicos aviadores cargando un obús sin explotar. Y en otra, ahora sí, la siguiente, por favor, enfermeras que posan junto a él, junto a Virgilio Fernández, que también era un enfermero en el pueblo de Jarana, también en plena guerra. Eso es todo. Bueno, si quieren terminamos. Y yo continúo. Pensar desde el archivo permite entonces pasar de la conmemoración a la reflexión crítica y a la responsabilidad. Gracias. Gracias, Pepe. Recordar los 90 años del inicio de la Guerra Civil Española convoca una fecha que a la luz del archivo revela condiciones para conocer, discutir, transmitir y responder por aquello que esa guerra produjo y destruyó. Un poco lo que nos contaba Joseba, que tenía caminos más afortunados, pero también lo que seguramente podremos apreciar en el Museo Digital de la Guerra Civil que está alojado en los servidores canadienses. Los archivos permiten identificar personas, reconstruir trayectorias, nombrar daños, mostrar redes de apoyo y ubicar silencios. En un presente marcado por el avance de lenguajes autoritarios, discursos negacionistas y nuevas formas de violencia política, la pregunta por los archivos adquiere una urgencia particular. A 90 años del inicio de la Guerra Civil Española, los documentos del exilio republicano posibilitan pensar la memoria histórica como una forma pública de elaborar pasados atravesados por la persecución, destierro y vulneración democrática. La memoria democrática lleva esa elaboración al terreno de las responsabilidades comunes y nos exhorta a conocer a las víctimas, nombrar los daños, señalar a quienes los produjeron y hacer visible la responsabilidad de las instituciones, incluido el Estado, cuando participó en la violencia, la persecución o el borramiento. A esto me refiero a el proyecto del museo en el cajón, ¿no? Por poner un ejemplo que no es tan violento a la destrucción material de los documentos. En ese marco, el acceso a los archivos y la transmisión intergeneracional de memorias silenciadas crean condiciones para una cultura política capaz de responder frente al autoritarismo, abrir caminos de reparación simbólica y sostener esfuerzos de construcción de paz. Los archivos participan en esta construcción porque permiten reconstruir los hechos, como queremos leer los documentos. Son una mediación. Estos archivos nos permiten visibilizar experiencias que los relatos oficiales intentaron borrar, nombrar responsabilidades, es decir, tú eres el responsable, y abrir formas de reparación. A veces lo logramos cuando las personas aún viven, a veces no lo logramos y tiene que ser nada más el nombre inscrito en una memoria. Su quehacer
También alcanza una dimensión prospectiva al construir andamiajes de transmisión capaces de alimentar garantías de no repetición. Esto es lo más importante. Sé que esta garantía tiene algo de utópico, pero si no lo hacemos, nunca lo vamos a lograr. Sin este horizonte, la memoria queda reducida a conmemoración, no sirve de nada y pierde su fuerza democrática y la esperanza de justicia. Y ya me voy cortando, ¿verdad? ¿O voy bien? Ok, también 5 minutos. A final de cuentas, yo lo que quiero comentar y reflexionar es que los archivos posibilitan condiciones para narrar otras verdades y acceder también a ellas. Es fundamental permitir que archivos, museos y lugares de memoria histórica, memoria democrática, puedan estar a disposición del público en general. ¿Por qué? Porque cumplen una misión que tiene 4 pasos sustantivos. En primer lugar, acercarnos a otra versión de la verdad, no la versión del vencedor, del abusador, del autoritarismo, ¿no? En este caso muy concreto de la Guerra Civil Española, no la versión franquista, sino otras versiones que nos permitan tener una verdad mucho más completa, más rica y más justa, que esto es fundamental. En segundo lugar, nos permite deslindar y señalar a los responsables. Repito, ¿quién es responsable de ordenar tal o cual acción? ¿Quién es responsable de tal o cual masacre? En tercer lugar, y esto es también fundamental, sobre todo para las víctimas, y lo podemos ver en nuestro país que está atravesado por heridas. Pensemos en las madres buscadoras que dicen, nunca vamos a dejar de buscar. No pueden hacerlo hasta que emerja un cuerpo. Y esto pasa, y aquí hago una analogía respetuosa, y no quiero simplificar, pero con las fosas comunes en donde podemos encontrar millones, cientos de miles de huesos de republicanos o las fosas clandestinas que son producto de estas guerras de narcotráfico en nuestro país. Es hasta que se encuentra el cuerpo, es hasta que lo pueden ver, lo pueden nombrar, que existe una cierta reparación, ¿no? Una cierta reparación, un cierto consuelo. Y por último, y no menos importante, para evitar la repetición, para garantizar esta no repetición, que esto no vuelva a ocurrir. Y me preocupa mucho porque ahorita estamos viendo guerras de Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, Haití, el Congo. ¿Qué papel juega en esto la memoria? Puede jugar un papel fundamental para una pedagogía de paz, para una construcción y reflexión de las generaciones contemporáneas a nosotros y los que vienen para esta construcción de paz. Permítanme leer el último párrafo porque le eché muchas ganas y según yo quedó bonito. Entonces, bueno, son 2 párrafos y ya. Concluyo volviendo al Ateneo Español de México como lugar de memoria histórica. El nombramiento lo recibimos en 2024 y aquí nos hicimos con una responsabilidad muy especial y muy profunda. Sus libros, sus documentos, su pasado no pertenecen únicamente a esta memoria republicana. Hablan también del presente, nos hablan al presente, al mexicano, al español y al transnacional. Entonces, sí, concluyo volviendo al Ateneo Español de México como lugar de memoria histórica, de memoria democrática. La Guerra Civil Española produjo exilio, derrota y pérdida. En México esa experiencia produjo muchas cosas: comunidad, pensamiento, cultura, archivo y formas de responsabilidad. El Ateneo fue uno de los espacios donde el exilio produjo su archivo a medida que rehacía su vida, y sus documentos hoy permiten observar cómo el destierro se transformó en pertenencia, trabajo de memoria y presencia histórica. A 90 años del inicio de tan dolorosa guerra, mirar el archivo del Ateneo nos interpela para asumir que esa historia sigue presente y habita en las preguntas que hacemos a los documentos, en las vidas que todavía podemos reconocer, en las memorias que requieren transmisión y en la defensa de una cultura democrática amenazada por nuevas formas de violencia. Acercarse al archivo implica leer el exilio con conciencia de sus mediaciones,
lo que decían Joseba, lo que dijo hace muchos años Ramón Iglesias, con sensibilidad hacia sus silencios y con una ética de la memoria capaz de reconocer a quienes quedaron históricamente y a quienes hoy están en los bordes del relato. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Joseba. Y bueno, todas estas reflexiones pues nos llevan a pensar en la necesidad de estar revisando los archivos, los fondos con unas perspectivas, con nuevas visiones, con nuevas lecturas y estar reflexionando sobre eso para poder también avanzar en una nueva narrativa. Y bueno, ahora queremos abrir el micrófono. Si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola, buenas noches. Justo mi pregunta es para Cecilia Sandoval. Es con respecto justo al tema de los archivos, la memoria, no solo el Ateneo, sabemos que la GENE, sabemos que hay archivos escondidos y muy nutridos, pero en especial, ¿cuál es la estrategia de divulgación para socializar el conocimiento, la información, ¿no? Una de las batallas en la memoria se podría dividir en dos, ¿no? Tanto la real, la que se puede palpar, el nombre de las calles, el nombre de la escuela, shalá, shalá, y también el de las redes. Hay una gran cantidad de redes sociales en la cual se está difundiendo, hay mucha pues traición a la historia, por así decirlo, en la cual me interesa justo que si aquí hay fotografías, hay archivos, ¿qué se podría hacer para poder sacar de estos archivos esa información a las redes sociales? Porque casos muy famosos de divulgadores y mal divulgadores, se podría decir, que están compartiendo conocimientos sin ninguna experiencia en los archivos, sin ninguna experiencia en fotografías, pero pues tienen esta capacidad de poder ganar las redes, ¿no? Y es una pelea donde los historiadores, donde las redes sociales de los archivos no han podido combatir, ¿no? Eso sería justo mi pregunta. Si respondes y pasamos a la otra. Sí. Gracias. Tu pregunta es muy interesante, pero también muy resbaladiza. Es complicadísima, porque si una de las dimensiones que nos da las redes sociales es cierta libertad de publicar lo que deseamos, es difícil que haya como algún tipo de censura intelectual automática que te pueda decir, publica algo con bases, publica algo con fuentes, ¿no? Ahí me parece que definitivamente se trata de la ética personal del divulgador. Sin embargo, los archivos y los museos, y lo dijo ahorita perfectamente Antonio, esto requiere un gran esfuerzo, requiere mucha gente que esté curando contenido, que esté redactando copies, que esté seleccionando fotografías, que esté armando el archivo y lo que quiere decir. No todas las entidades culturales, educativas, históricas tienen esas posibilidades. Pero si me permites, tu pregunta me lleva a algo que es fundamental y es la ética en los expurgos. ¿Qué se expone al público desde el archivo y qué no se puede exponer? Y esto es fascinante porque cada archivo demanda sus propias normas, por decirlo de alguna manera. Muchas veces debemos de tener cuidado y ser muy precavidos en la información que difundimos. Imagínate que yo tengo acceso a un archivo, a una comisión de la verdad y doy el nombre de alguien que está vivo.
pues pasado mañana tenemos un linchamiento o tenemos una represalia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice. Más bien, me parece que la invitación sería apoyar a la divulgación y a la construcción de políticas públicas que fomenten estas memorias democráticas para todos. Así es que si algún millonario nos está escuchando, por favor, done. Y no solo a nosotros, también a Canadá, por una parte. Y por otra parte, las personas que quieran acercarse y comunicar estas memorias, que lo hagan con responsabilidad y con ética, ¿no? Es cierto que depende cómo miramos las cosas, cómo construimos nuestras narraciones y nuestras historias. Hagámoslo con ética. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Andrés y lo primero que quiero hacer pues es agradecerles sus palabras y la exposición que nos hicieron hace unos minutos fue muy interesante, muy enriquecedora y es una pregunta que no sé cuál de los dos me la puede. Son dos preguntas y no sé si tú me ayudes o usted me ayude con una o a ver quién. Bueno, normalmente se dice que los que vinieron refugiados a México encontraron pues una postura, vamos a decir, de quererlos asimilar y de bienvenida a ellos. Y conforme el diálogo que ahorita nos decía, nos explicaba que hubo ciertas conductas sociales de rechazo. Si pudiera abundar un poquito más sobre los documentos históricos que dan cuenta o experiencias vivenciales de ese rechazo que sufrieron esos primeros españoles que venían en esas condiciones, se lo voy a agradecer. Y lo segundo es, una vez que llegaron los exiliados a México, si Franco tuvo brazos o tuvo el tiempo de poder ejercer actos concretos contra los exiliados estando en México. Bueno, yo justo de los 4 que yo hablé, mencioné por ahí de soslayo a Carlos Blanco Aguinaga. Carlos Blanco Aguinaga tiene un libro de memorias que se llama Principio de un exilio afortunado, ¿no? Para referirse a México, ¿no? Y efectivamente, volvemos un poco a lo de Ramón Iglesias, o sea, depende desde donde se mire. Sí, o sea, si lo comparas con el de la Unión Soviética y lees las memorias de Carmen Parga, pues dices, madre mía, en México estaban de pelos, ¿no? O si lo comparas con incluso las circunstancias que se estaban viviendo en la misma España en esa época, lo que sería el exilio interior y la represión pavorosa que hubo después de la guerra, pero hubo circunstancias de precariedad también, sí, en México, o sea, no fue el camino de rosas que muchas veces ha creado el discurso oficial mexicano, sí, o sea, justo los 4 que yo mencioné, pues lo pasan bastante difícil. O sea, Ramón Iglesias tenía que dar clases a mansalva y estar traduciendo a las noches, tomando, yo creo que importantes cantidades de anfetamina y acabó enloquecido en Estados Unidos y tirándose por la ventana. ¿Sí? Aquí está el expediente. ¿Sí? Pedro Armillas, sin poder regresar a México por haberse enfrentado con un cacique cultural. ¿Sí? Nunca más pudo regresar a México, más que a dar unas conferencias al final de su vida al Colegio de Michoacán. Ángel Palerm sí consigue regresar, pero como se enfrenta al Estado mexicano a raíz de la represión del 68, se tiene que refugiar en la Ibero, en una universidad privada católica. Imagínense, Patricia, que fue profesora ahí, no católica, pero bueno, de inspiración cristiana, jesuita, muy de izquierda y tal, pero bueno, católica a fin de cuentas, o sea, cristiana, él que había sido un anarquista y demás. A mí me hace mucha gracia que haya un auditorio ahí que se llama Ángel Palerm y los chicos se creen que era un jesuita. Yo digo, no, se debe estar revolviendo en la tumba, ¿no? Y pues Adolfo Sánchez Vázquez, que es el más reconocido, sí, de todos ellos, Adolfo Sánchez Vázquez se estaba titulando por ahí de los años, cuando ya tenía 50 años, ¿sí? Se pasó años de traductor a destajo, ¿sí? Intentando ejercer la poesía y la militancia, que eran sus dos pasiones realmente, y se transforma en filósofo porque no le queda más remedio por razones vitales, por intentar encontrar una carrera que le diera de comer a sus hijos, ¿sí? O sea, va desarrollando una pasión, obviamente, por la filosofía, en la que encauza sus dos vocaciones primeras, política y militante, ¿no? Porque su filosofía es sobre Marx,
pero no es un camino de rosas el que atraviesa, ¿no? Entonces, es curioso también que habría que ir un poco en contra del discurso oficial y ir escarbando justo lo que dice Cecilia, en que el exilio también pasó sus circunstancias de precariedad grave en México, ¿no? Por mucho que sí fuese afortunado respecto de otras circunstancias, ¿no? De otros países. Francia también se me olvidaba, pero pues Francia también fue horroroso, ¿no? Y no sé, la otra pregunta si quieres tú. Híjole, pues no, yo creo que no. No, porque había una ruptura de relaciones muy radical, ¿sí? Hombre, estaba yo creo que la relación con con el exilio, no el exilio, con la migración económica anterior, que muchas veces, curiosamente, eran franquistas, ¿no? Pero, digo, luego las dos comunidades tendieron a convivir dentro de lo que cabe en un momento dado. Hay una novela por ahí de Blanco Aguinaga que se llama Viajes de Ida, que explica un poco cómo se da esa evolución y esa convivencia entre comunidades, ¿no? Muchas veces, pero yo creo que no, que en México no, Franco no metió mano, que yo sepa. No sé si tendría espías o alguna cosa así. Había relaciones comerciales en algún momento, pero pues no sé más. No sé si tú. No, yo tampoco desconozco, pero ahora que lo dices, en este mismo boletín que yo mencioné, hay varias notas en donde los republicanos se quejan muy amargamente de la recepción que tienen de españoles que habían llegado décadas antes y que efectivamente se erigían en emporios sobre todo comerciales, ¿no? Por ejemplo, panaderías, de telas, claro, lo que conocemos y sí, ellos practicaron una violencia muy directa sobre los republicanos. Desconozco también, y perdón, sí, estaba el espía, ¿no? La Carmen Matajari aquí peleando para Franco, no lo sé, pero sí hubo resistencia de las salas de derecha, tanto mexicanas como españolas, ¿no? Incluso en México, y esto lo pueden encontrar en el Museo del Estanquillo, en su archivo, que es una maravilla, hubo grupos uniformados llamados las camisas doradas, que pretendían poner un fascismo mexicano que, pues, por favor, ¿no? Sí. Y todo eso se puede ver mucho en la prensa de la época, todos los ataques a los refugiados españoles. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, es una reflexión. Bueno, yo he estado trabajando bastante el tema de las exhumaciones y trabajando con descendientes de personas fusiladas, ¿no? De represaliados. Entonces me llama mucho, he hecho más de un centenar de entrevistas y me llama mucho la atención. Ahora estoy aquí haciendo este trabajo sobre los exiliados valencianos, ¿no? Entonces, con la gente que le he entrevistado aquí, todo el mundo me trae un montón de documentos del archivo familiar, ¿no? Fotos, documentos, cartas. Y me sorprende tanto porque mi experiencia con ese centenar de personas con las que me entrevisté en España, descendientes de fusilados, la mayoría apenas tienen una foto. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera una foto, nadie tiene un solo documento o muy pocos, o sea, el archivo es mínimo, ¿no? Y qué importante es para esas personas que además están buscando a sus abuelas, están buscando a sus abuelos, a sus padres en las fosas, el poder acceder al sumarísimo, ¿no? O poder acceder a las fichas policiales, que además es algo que se puede hacer desde hace poquísimo tiempo, Y cómo el poder leer entre líneas esos sumarios les ayudan a estar más cerca de sus seres queridos y a conocer mejor a ese abuelo o a ese padre del que apenas saben nada, tienen una memoria
una posmemoria hecha muchas veces de silencios y de retazos de historias, ¿no? Y luego otra cosa que creo que es muy importante ahora, en este momento, es que gracias a estos años en los que ya se ha podido exhumar, por lo menos en Paterna se ha conseguido exhumar casi el 80% de las 2.238 personas que fueron fusiladas, lo importante que está siendo ahora la cultura material de las exhumaciones. Todos los objetos que han sido hallados dentro de las fosas y cómo esos objetos también nos hablan de las personas que fueron fusiladas, incluso de las relaciones que se daban entre esas personas. Por ejemplo, dos represaliados que tienen cada uno un trozo de un peine, de un mismo peine o de un mismo lápiz. Cómo esos objetos también nos están hablando de las relaciones que se daban de esas personas, ¿no? Y como, por ejemplo, pues el Museo de Etnografía de ahí de Valencia, el Museo de la Beneficencia, es el que está atesorando toda esa cultura material, que además he tenido la suerte también de poder fotografiar y conocer, ¿no? Y es tan importante esos archivos, no solo del papel, sino también de la materialidad, ¿no? Bueno, nada más un comentario. Agradezco muchísimo tu reflexión. Y sí, esta es otra de las consecuencias de las guerras y es terrible, ¿no? Los archivos se fragmentan y se dispersan. Hace poco yo tuve la oportunidad de presentar un trabajo en Barcelona sobre Silvia Mistral y ella en su famosa obra Éxodo narra una escena. Ella era periodista y cuando llega a la redacción del periódico, era un periódico de cine. Curiosamente atrás tiene un cartel que está invitando a los republicanos a la guerra, es un cartel soviético, nos habla de la Revolución Rusa, y cuando ella llega narra que están rompiendo los archivos, están rompiendo los carnets, claro, porque muchas veces también es necesario destruir esa información para que no lleguen los militares y entonces se carguen a toda tu familia. Entonces, esto también resulta ser muy interesante cómo los archivos se dispersan y los exiliados que logran llegar y uno llega o logra traer una cartita, alguien más un almanaque, alguien un álbum de fotografías como el que acabamos de ver, pues nos hablan también de las distintas suertes y los recorridos de los exiliados. Y por otra parte, naturalmente, cuando hablamos de archivo tenemos que entender que cualquier soporte es válido y nos da información, incluidos los restos humanos, ¿no? La arqueología archivística y forense empieza a dar datos sumamente ricos de estas personas, como lo indica, y no solamente los fragmentos de objetos que estaban ahí con ellos, sino las composiciones óseas, ¿no? Y eso arroja una cantidad de información impresionante. No sé si tú quieres comentar algo que estás apuntando. No, pues quizá decir, sí, que eso que señalas es una diferencia capital un poco para entender lo que estaba yo comentando antes. O sea, es decir, si México en ese sentido, pues aunque sí hubo instrumentalización del poder, del exilio, esto sí hubo pues algunas cosas que velan, ¿no? Algunas circunstancias vitales de la gente que vivía aquí, pues no tienen nada que ver con lo que yo creo que se vivió en España, ¿sí? O sea, digo, en España hubo una represión durante la guerra, hubo una represión todavía me parece que más criminal después de la guerra, sí, que alcanzó incluso a los discursos, ¿no? O sea, yo crecí en una familia que mi abuelo me hablaba del Club de Natación de Pamplona y pues el Club de Natación de Pamplona no quedó vivo ni uno, o sea, él por casualidad, sí, o sea, lo mataron a casi todos. Hay por ahí varios artículos ahí de la represión que hubo por el hecho de que consideraban que eran rojos porque se ponían bañador, sí, o sea, y las chicas que iban a nadar allí y demás. Entonces, bueno, esto, o sea, y bueno, y ahora está viendo una tercera ola de represión con la derogación de las leyes de la memoria democrática, a lo que aludía esto Juan, curiosamente de una manera, y Antonio, ¿no? De una manera parlamentaria, ¿no? Que es increíble, o sea, que es una especie de otra vez de, que era un poco el miedo del comunismo en la guerra, que era que el fascismo llegase al poder por las urnas, como había pasado en Alemania, y es lo que
parece que va a pasar en España, como no sea que ocurra un milagro, ¿no? Entonces, el otro día en Extremadura hablaba yo con un amigo de que estaba muy triste, lo comentaba antes de él, porque él escribió la ley de la memoria democrática en Extremadura, donde la represión fue pavorosa del lado nacional al rojo, ¿no? Y se la han derogado. Así, de un día para otro, creando una ley ahí de chocolate que se llama la ley de Concordia, ¿no? Que es una vergüenza, ¿sí? Pero bueno, en fin. Buenas noches. Dos preguntas muy rápidas. Una es si ustedes tienen algún conocimiento de algún archivo que registre los matrimonios civiles celebrados bajo la República. He tratado de buscar algunos otros de mi abuelo, pero pues no he encontrado nada al respecto. Es algo muy particular, lo sé, y vamos a ver si tienen algún dato que me pueda orientar. Y lo segundo es, ahorita escuchando a Cecilia en términos de esta pluralidad, ¿no? De historias alrededor de la guerra, un poco cómo podemos blindar quienes estamos buscando una manera proactiva de escribir cosas alrededor de los abuelos y los familiares, etcétera, cómo blindar esa memoria de la polarización actual, ¿no? Siento que muchas veces incluso el debate en España, y no quiero entrar en un debate político, es como que hasta la propia izquierda desvirtúa mucho de esa memoria que todos estamos buscando desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos blindar esa búsqueda y esa memoria de la polarización política que hay alrededor, no solo aquí, sino también allá? Gracias. Gracias a ti por tus preguntas. Más adelante le preguntamos a Ariadna si ella conoce dónde hay archivos de registros civiles, pero creo que aquí el Quintanilla nos puede dar bastante luz, porque conforme bajaban las familias de los barcos, se registra de alguna manera el cabeza familia y si viene con esposa e hijos, por ahí es un hilito que se puede jalar y seguramente en la Secretaría de Relaciones Exteriores podríamos encontrar información. No sé si estén los fondos civiles matrimoniales completos, lo dudo muchísimo. Y sobre todo porque pensamos que la República ya admitía el divorcio. Entonces, al admitir el divorcio, admites un segundo matrimonio. Y eso, bueno, yo creo que fue lo primero que fue quemado en leña verde, ¿no? En España. Eso por una parte. Y en un segundo lugar, tu pregunta es también muy compleja, pero me parece que lo que podrías hacer uno, y cualquiera de nosotros que quiera hablar de estos procesos, indagar, es tener como muy claro tu propósito y tu lugar de enunciación, desde dónde estás hablando, un poco. Rozamos la ética de la que hablaba yo hace un momento. ¿Para qué quieres esa información y para qué quieres divulgar? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo? Y en ese sentido es profundamente y absolutamente legítimo querer saber de los abuelos y de los tatarabuelos, pero también pensar que hace 2 años esta calle estaba llena, la calle de allá estaba llena de personas de Haití en tiendas de campaña y comprender qué es lo que está pasando con este tipo de exilios, ¿no? Sí veo que es muy problemática la cuestión y la cancha discursiva, sobre todo hoy que tenemos medios masivos de divulgación digitales controlados por los grandes, pues por las grandes firmas, ¿no? Las grandes empresas. Yo disfrutaba muchísimo de Twitter cuando salió. Una vez que fue contratada por este señor Musk, bueno, tienes hasta que pagar para que te vean y puedes decir ciertas cosas, ciertas otras no. Entonces, es complicado, pero sí creo que si nos atenemos a nuestro lugar de enunciación y a prácticas éticas, algo se puede rescatar. No sé si quieras añadir otra cosa. Bueno, más que una pregunta era un apunte. Primero agradeceros, sorpresa, perdón, a ambos las exposiciones excelentes como siempre que habéis hecho. Solamente quería apuntar a raíz de lo que comentaba el señor acerca de Franco y su mano en México, hay una novela que no es novela porque está basada en una excelente investigación archivística y hemerográfica cuyo autor es Luis Rius, hijo de Luis Rius, el de la segunda generación poeta, que creo que se llama El espía de Franco, relativamente reciente, de 2023, 24, no recuerdo, pero no hace mucho. Ah, bien. Que habla justamente, tiene protagonista una especie de embajador oficioso del franquismo y explica muy bien hasta qué punto Franco metía mano también en México. Y sobre registros civiles es complicado porque es lo primero que el franquismo derogó y además con efecto retroactivo, pero sí que es verdad que si sabes los datos y el lugar donde se efectuó el matrimonio, puedes ir al registro civil de esa ciudad y a veces lo tienen. Yo he podido consultar algunos, no están digitalizados, es el problema, pero si eres familiar te dejan ver. Nada.
Nada, gracias. Sí, perdón, aquí Visitaba mucho todavía visito mucho la UPN, la Universidad Pedagógica, y estuvo ahí, o está ahí todavía, no sé, porque ha estado semicerrada la escuela, la cátedra Adolfo Sánchez Vázquez. No sé si aquí también tienen algo de información de lo que se virtió ahí, entonces, digo, darlo como información nada más. Bueno, él fue miembro activo del Ateneo, socio, que yo entiendo, no sé si socio, pero sí yo lo oí dando conferencias en el Ateneo, pero cuando estaba en Isabel la Católica. Sí, hace muchos años ya, pero sí, esto. Y sí tenía una relación cordial, no sé si llegó a ser socio, no lo sé. Sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí, y de hecho tiene un libro que se llama Del exilio en México, en el que hay varias conferencias de él recogidas, que son aquí, no aquí, en Isabel la Católica, pero... Bueno, pues les agradecemos mucho la participación en esta noche y les queremos dar un reconocimiento por sus ponencias. Cecilia, Joseba. Pues bueno, llegamos al final de este coloquio que, bueno, fue durante 3 días. El primer día estuvimos en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, el segundo día en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y les agradecemos mucho que nos hayan invitado a esta colaboración con ustedes para llevar a cabo este coloquio de conmemoración de los 90 años del inicio de la Guerra Civil y poder tener estas reflexiones. Ahora los queremos invitar a pasar a inaugurar la exposición de carteles que también están en estos 2 sitios y se pueden visitar durante todo este mes. Bueno, pues muchas gracias, y a los que nos siguen en redes, pues los invitamos a visitar la exposición. Va a estar todo el mes de agosto hasta mediados de septiembre. Gracias.